Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este workshop que organiza el EDUCA. Los que hace años, hace como 30 años, vivíamos la transición española y los movimientos que siguieron a todo este asunto del 68 en sus diferentes variantes y pedíamos que hubiese libertad y todo eso, creo que podemos darnos por satisfechos en muchos asuntos. Lo que yo no podía imaginarme entonces es que 30 años hace de la Constitución, cuando hemos conseguido la libertad política, la libertad de prensa, la libertad de televisión, la libertad de uno poder ir al médico que quiera y elegir el sexo, ahora llaman el género, y que eso sea subvencionado por el Estado, que favorece eso. Cuando admitimos en la política que partidos que están en contra de la unidad del país tengan representación política y sean financiados por el Estado, parece un poco increíble que al cabo de todo este tiempo haya una libertad no conquistada, que es la libertad de educación, y que la libertad de elección de centro y la libertad de elaboración de una oferta educativa diferenciada sea quizá el último reducto que el Estado o los Estados se reservan y regulan a veces hasta los detalles más pequeños. Comentábamos ahora en la educación universitaria que un grado está en la ANECA, ya nos dirá qué hay que hacer. Un colegio, para preparar su oferta educativa, depende no de lo que quiera el colegio, no de lo que opinen los padres, sino de lo que opine la comunidad autónoma respectiva. Que alguien, para elegir el colegio, no puede elegir el que quiera, sino el que está cerca de donde trabaja. Es decir, hay una cantidad de cortapisas a esa libertad educativa basadas fundamentalmente en la desconfianza que tiene el Estado hacia los ciudadanos y que tiene el Estado hacia los centros educativos. Por otra parte, a veces confundimos, y cuando hablamos de libertad de educación parece que únicamente hablamos de libertad religiosa de educación. Y el tema es mucho más amplio. El tema educativo, que tiene repercusiones en lo económico, en lo jurídico, en lo social, en lo psicológico, en lo formativo, tiene repercusiones en tantos ámbitos, se contempla a veces desde un punto de vista unívoco. Y ese punto de vista unívoco está basado en consecuencias de la revolución industrial que formaban masas para que cumpliesen su función como masa en muchos casos. Bien, en ese contexto y en un ámbito en el que aspiramos a alcanzar esa libertad educativa, surgió el CEU en su momento, que hoy os da la bienvenida, y surge en este momento este grupo, el EDUCA, que pretende reactivar este debate sobre la libertad de educación en muchos ámbitos. Por cierto, un debate sobre libertad de educación que no entiendo ni siquiera cómo podemos llamarlo debate, puesto que está consagrado por nuestra propia Constitución la libertad de educación. Por lo tanto, en este contexto se ha convocado este workshop en el que, siguiendo una metodología, entendemos que interesante, como no podía ser menos en un grupo tan multidisciplinar y tan variado como el EDUCA, se ha convocado este workshop que en su propia esencia tiene una reivindicación y una exigencia, y autoridades políticas ahí en la mesa, pero también nos pueden oír fuera, una reivindicación, una exigencia de que este decreto constitucional, este reconocimiento de este derecho constitucional de libertad de educación se lleve a cabo. Bien, yo no me quiero extender más porque personas mucho más conocedoras del tema hay aquí y han recogido vuestras propuestas, y sin más solamente quería daros eso, la bienvenida al CEU. Estáis en lo que queremos que sea un templo de la libertad de educación, en lo que apostamos firmemente por esta libertad, en la que exigimos que sea reconocida esta libertad. Y le cedo la palabra a don Pedro Esbars, que es catedrático de esta universidad y que moderará el debate. Gracias. Muy buenos días. Mi función es la de moderar este centro de trabajo, workshop o discusión, y se trata de hacerlo de la manera siguiente. En primer lugar,
iremos dando la palabra a los distintos miembros de esta mesa redonda, que durante 5 minutos harán una exposición para contestar a las preguntas que se le han planteado, que leeré, y luego los demás de la mesa podrán discrepar o comentar sobre lo que ha dicho esta persona sobre este tema, y por fin la persona a su vez replica, y como tenemos que acabar a las 8, pues seré bastante estricto con los tiempos. Y primeramente tenemos que habla don Mariano Fernández Anguita, que es catedrático de Sociología, y el tema general que tiene que tocar y sobre el que va a comentar es: valore la eficiencia técnica del sistema educativo español y madrileño, entendida como la utilización por parte de los centros educativos y agentes implicados en la educación de las técnicas y medios pedagógicos y los factores de producción más adecuados y de menor coste. Es decir, es una pregunta sobre la eficiencia técnica de nuestro sistema educativo español. Don Mariano Fernández Anguita. Buenas tardes. Quiero empezar por agradecer la invitación, decir que me gustan casi más las otras preguntas, pero la que tengo es la que tengo. Así que seré telegráfico, seguramente parcial, pero trataré de ir al grano. Sobre eficiencia, antes me gustaría decir algo sobre eficacia. Yo creo que hay que valorarla primero y que la eficacia del sistema educativo español o madrileño simplemente no es muy buena, es decir, en términos de... Es un lugar común que no se aprovechan adecuadamente las instalaciones, que están muy limitadas por horarios y calendarios. Es un lugar común, creo, que el tiempo del profesorado se aprovecha desigualmente, es decir, que hay una parte de profesorado muy comprometida y otra que trabaja, digamos, a la norma. Y creo también que se está viendo un problema nuevo, que es el desaprovechamiento de la capacidad tecnológica, especialmente en términos de TIC, de los centros. Hace 5 o 6 años ha habido 2 encuestas sobre el uso de las TIC, en la que se hizo hace 6 años, me parece, o 7, las escuelas y el uso en las escuelas iba muy por delante del uso en las familias. En la última que se hizo hace 2 años, el uso en las familias va por delante del uso en las escuelas, a pesar de que la dotación va por delante en las escuelas con respecto a las familias. Es decir, se está abriendo una suerte de brecha digital que no es la de ricos y pobres, hombres y mujeres, etcétera, sino entre la institución y los niños y niñas que van a ella, y entre la profesión, yo diría la profesión docente, y los alumnos. En términos de eficiencia, hombre, esto daría para un largo seminario, pero es evidente que tenemos una alta tasa de fracaso escolar, cercana al 30%, y una alta tasa, digamos, de abandono en origen, es decir, los que no siguen cuando debían, aunque luego vuelvan, cercana al 40%. Eso es baja eficiencia, ¿no? Madrid es algo más eficiente, evidentemente, porque gasta menos, y sin embargo anda mejor de resultados. Lo que pasa es que habría que ver hasta qué punto esa eficiencia se debe a los procesos o a los factores, es decir, habría que ver hasta qué punto se debe a cómo funcionan los centros educativos como media, o a que el público madrileño es distinto. Después de todo, esta es la ciudad, digamos, por así decirlo, la capital, hasta cierto punto, de la clase profesional directiva, la clase media funcional y los empleados, que son los que en general tienen ventaja en el sistema educativo. Las otras preguntas, que son menores, pero están ahí. ¿Es adecuado el sistema existente de funcionariado de incentivo para los profesores? No, creo que no, lo he escrito en muchas ocasiones. Creo que es un sistema de no incentivo, es un sistema que selecciona de un modo discutible, pero en el que luego desaparecen los incentivos, ¿no? Quizá lo más preocupante no es solo que no exista, yo suelo decir a veces que creo que necesitamos una mano invisible, la que todo el mundo sabe lo que es, incentivos más o menos materiales, una mano de hierro, un cierto control administrativo para los casos más complicados, y una mano intangible, que es la otra mitad de la invisible en Adam Smith, pero que yo aquí la tomaría como metáfora de la cultura. El problema para mí es que se ha destruido en gran medida la cultura profesional, es decir, un centro no es siempre un sitio donde hacer las cosas bien te traiga la simpatía de tus compañeros, ni felicitaciones, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Eso es más preocupante. ¿Es eficiente el sistema actual de gestión y autonomía de los centros? Creo que es un sistema en el que los centros disfrutan de poca autonomía, deberían tener más, pero lo malo es que tampoco utilizan toda la autonomía que tienen.
Hay algunos centros que quieren más de la que tienen y a veces chocan con la administración, las normas, etcétera, pero yo diría que lo habitual es lo otro. Lo habitual es el centro que en cuanto tiene una duda no quiere emplear esa autonomía, sino que pregunta a la inspección si puede hacerlo, si no puede hacerlo, procura decidir lo menos posible, etcétera, etcétera. Y creo que las direcciones tienen poca capacidad de actuación en su propio centro, es decir, poca capacidad de dirección porque están limitadas legalmente y también por la cultura claustral, profesional, corporativa, o como quieran ustedes decirlo. 1.3. ¿Tiene lógica que los profesores puedan elegir el centro y que la dirección no pueda seleccionar ni a su profesorado ni influir en su remuneración? Bueno, la pregunta creo que es un poco exagerada. Los profesores no eligen centro. Los profesores lo que van es avanzando más o menos hacia casa. De hecho, un profesor que quisiera elegir un centro, en la privada no puede, ni en la pública, si quisiera elegirlo por estar de acuerdo con su proyecto, seguramente sería una decisión insensata, porque 2 años más tarde o 3 años más tarde ese proyecto podría haber desaparecido, sencillamente porque viene otra gente que no eligió el centro, sino porque estaba cerca de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que los centros deberían poder, no sé si elegir a los profesores directamente, esto puede ser demasiado, pero sí determinar qué tipo de profesores quieren. Así que los centros pudieran abrir concursos, como hay en otros sistemas, ¿no? En Japón, por los cuales dirán, bueno, quiero un profesor que sepa mucho de matemáticas, quiero un profesor que sea capaz de trabajar con minorías, quiero un profesor que maneje muy bien las TIC, lo que sea, e intervenir, probablemente no hacerlo solos, pero intervenir en la selección de esos profesores en la pública y elegir como eligen, pero bajo cierta supervisión pública en la privada. 1.4. ¿Considera necesario dedicar más recursos públicos o privados, etcétera, a la educación? ¿Cómo podría potenciarse eso? Bueno, no diré yo que no. Es decir, entramos en la sociedad de la información y el conocimiento. Creo que es verdad esto de que el futuro de un país depende sobre todo de la cualificación de su mano de obra. También es verdad que no pasamos por los mejores momentos. Pero yo creo que lo fundamental en este momento, en gran medida, es mejorar el uso de los recursos existentes. Y si hay que poner más recursos, que creo que hay que ponerlos, creo que hay que ponerlos sobre los puntos débiles del sistema. Puntos débiles del sistema son para mí la educación infantil, especialmente en el caso de las familias menos favorecidas. Sí, creo que es especialmente importante mejorar las condiciones de desarrollo individual, sea en colegios o incluso en su casa, de aquellos que no eligieron bien la familia al nacer, porque sabemos que esos años, sabemos cada vez mejor que esos años son cruciales. Creo que hay que invertir más en recursos compensatorios para aquellos que ya entran en el sistema educativo obligatorio y no tienen el entorno adecuado. Creo que hay que invertir más en la formación profesional, que es la pariente pobre del sistema, y creo que hay que invertir más en investigación en la universidad, en investigación. Por último, la última pregunta, ¿qué fracaso escolar? Bueno, esta es la del millón también, ¿no? Hay muchos factores, pero yo quiero señalar 3 sobre los que podemos actuar. No voy a entrar ¿Cuáles son las cifras de fracaso escolar que las ha dicho antes? Sí, ahora están en el 27, me parece, aproximadamente por ciento, el último año, ¿no? 27 para toda España. Sí, para toda España, global. Yo señalaría 3 factores, sobre todo, ¿no? Primero, uno que ya he dicho, no me detengo más, el insuficiente nivel de autonomía y responsabilidad de los centros. Es decir, yo creo que la buena o la mala educación depende sobre todo de los centros, no solo. Pero creo que donde la cosa va por centros y entonces son los centros los que tienen que concretar lo que el sistema quiere, las políticas educativas, etcétera, para el público que tienen y con los recursos que tienen y con, digamos, lo que es su trayectoria, sus elementos positivos, negativos, etcétera. Segundo, los criterios de suficiencia de la enseñanza obligatoria. Sobre esto ha trabajado mucho mi colega Julio y quizá diga algo después. Lo que nos separa de Europa en términos de competencias es poco. Y lo que nos separa en términos de éxito traducido en una creencia educativa es mucho. Luego, ahí tenemos un problema en cómo se evalúan. Estoy hablando especialmente de la enseñanza obligatoria, no estoy hablando de los centros de excelencia en la universidad, pero en la enseñanza obligatoria hay un problema de evaluación. Yo diría que hay un síndrome del 30% o parecido, porque las tasas de fracaso son hoy las mismas que eran hace 30 años con la LGE a los 14 años. Es que es lo mismo, es como si fuera la cifra con la que nos sentimos cómodos. Y es lo mismo cuando, por ejemplo, las comunidades arrojan niveles distintos de logro en las evaluaciones generales de diagnóstico, incluso en algunas pruebas PISA, etc. Tercer elemento, diría que es
el academicismo del sistema. Yo creo que hay cosas que no terminan de entrar en el sistema educativo y que deberían entrar. Y creo que es el propio sistema, por ejemplo, el que aleja al alumnado de la formación profesional. Yo creo que hay que aligerar algunos contenidos del sistema y, por ejemplo, creo que había que reforzar áreas como la tecnología en la educación secundaria obligatoria, etc. Y el cuarto elemento que señalaría es la repetición. Tenemos tasas de repetición que triplican las tasas europeas. Y si de las tasas europeas saliéramos nosotros mismos y los franceses, entonces las cuadruplicaríamos las medias. Es una exageración lo que se repite aquí. Y sabemos también que las diferencias, por ejemplo, en las evaluaciones de diagnóstico entre los alumnos en su curso y los que repiten son abismales, siendo mayores los que repiten, a pesar de que dentro de un mismo año es justo la tendencia, es justo al revés. Unos pocos meses de ser más joven, digamos, te lo ponen más difícil en la escuela. Entonces, creo que es un expediente que se ha mostrado inútil, que no tiene lógica y que empíricamente se ha mostrado inútil y creo que hay que darle... Bien, ¿algún comentario? Distinguiré siempre entre enseñanza y educación. Entonces, este punto va de enseñanza, ¿vale? En educación no cabe hablar de eficiencia, en enseñanza claramente sí. Entonces, de los muchos desacuerdos con lo que acaba de exponer mi colega, en 2 minutos yo tengo que subrayar solo 2. Uno, estoy muy de acuerdo con la rendición de cuentas, pero no creo que la autonomía sirva para nada. Acérquese el micrófono un momento. ¿Y por qué no me acercan el micrófono a mí? ¿No se puede? No. No, deja el micrófono. Repito, estoy muy de acuerdo con que la rendición de cuentas es precisa, aunque existe en abundancia ya, pero pienso que la autonomía no sirve para nada. Y el otro punto es el del fracaso escolar. Mi criterio sobre el fracaso escolar se aproxima bastante a lo que al final el profesor Fernández Enguita ha dicho, y es los alumnos aprenden aproximadamente, según PISA y las pruebas internacionales, lo mismo que los países centroeuropeos, con diferencias, porque los de Castilla y León aprenden más y los andaluces aprenden menos. El trabajo escolar es una cuestión de pura evaluación. Si queremos disminuir el fracaso escolar, lo único que hay que hacer es suspender menos y adoptar el criterio de, por ejemplo, el País Vasco, que solo tiene un 15% de fracaso escolar. ¿Es porque hacen trampa? No hacen trampa. No hay trampa porque no hay una norma. La cuestión es que no hay ninguna norma que determine qué alumno debe pasar y por qué no, porque la legislación es incapaz de fijarla y la administración también. Depende de los criterios de los profesores. Entonces, ¿cuáles son buenos los criterios? Hay culturas tradicionales. Al pasar de la EGB, con 15% al final de fracaso escolar, a la LOCSE, que ha llegado al 30%, es decir, con 2 años más, los alumnos aprenden menos en principio, por lo menos porque se supone que el criterio es lo que es necesario para la vida si no continúas. ¿Por qué aumenta del 15 al 30? Pues muy simple, se impusieron los criterios de los profesores de bachillerato, que eran más exigentes que los de antes. Y esa es la razón de que tengamos tasas muy discrepantes entre comunidades autónomas y tasas altas de fracaso escolar. Basta, repito, con adoptar criterios de evaluación más sensatos, menos exigentes, que son, en principio, los del País Vasco, que solo tienen 15%, sin que sus alumnos haya evidencia de que aprendan más ni menos que los del resto de España. Están más o menos en la media. Muy bien, a comentarios. En primer lugar, el tema del profesorado que ha señalado, a mí me parece, simplemente para decir que tenemos un modelo, un sistema de profesorado, tanto en la pública como en la privada, es decir, aquí no es problema exclusivo de la pública, que no produce ningún incentivo para la mejora del profesor. Y, por lo tanto, yo creo que este es uno de los puntos claves en los que tenemos que introducir mejoras sustantivas entre la política de posibles reformas que se tienen que hacer en estos momentos. Y yo soy, antes que era relativamente escéptico sobre la posibilidad de introducir en el mundo de la enseñanza lo que llamamos carrera docente. Sin embargo, reflexionando con experiencia de otros países y con experiencia de otro tipo de profesiones, como por ejemplo la abogacía, en el que parecía que también una carrera, en las grandes organizaciones de abogados, pues yo no la veía y funciona, yo creo que es posible en organizaciones educativas introducir elementos de una profesión docente, con grados, con estímulos, con rendición de cuentas y con mejoras. Y yo creo que este es uno de los puntos importantes. Y tienes dos más, ¿no? Porque ¿qué? Luego cierras. Sí. Segundo,
Estoy también muy de acuerdo que otra de las reformas imprescindibles en estos momentos es que, esto afecta a la enseñanza pública, que el profesor no tenga un derecho, diríamos, absoluto y burocrático en función, diríamos, de la plantilla de elección del centro educativo. Y este es un tema de enorme envergadura. Sabemos que tenemos la oposición de los sindicatos, que se opondrán radicalmente a la posibilidad de que un centro educativo, que la dirección de un centro educativo diga: yo necesito este perfil de profesor, y haya una especie de selección con cursillos, etcétera, en el que el profesor quiere acceder a un determinado tipo de centro educativo. Esta es otra reforma sustancial, pero para ello es imprescindible que modifiquemos también sustancialmente el modelo de dirección de centro educativo público. Yo creo que el modelo idóneo es un modelo también profesional y no como el actual, en el cual el director de centro es elegido por la propia comunidad escolar, padres, incluso los alumnos, etcétera. Eso impide cualquier tipo de mejora en el centro educativo. Y el tercer último, sí. Y por último, en el tema de los recursos, para decir simplemente que en el tema de los recursos, todos los recursos son de por sí limitados y, por lo tanto, decir, bueno, las mejoras, la ampliación de recursos, etcétera, hay que pensar, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿En qué recursos estamos? Y los recursos que estamos, yo voy a dar nada más 3 datos, es que por el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos, digamos, 20 años en materia educativa, en todos los indicadores importantes de la OCDE, España en estos momentos en recursos educativos está por encima de la media. Por encima de la media. El gasto en instituciones educativas por alumno con relación al PIB por habitante está 3 puntos por encima de la media y por delante del Reino Unido, Italia, Francia, etcétera. Gasta más en profesores, un 73,3%, que es el factor clave, que la media de la OCDE. El dato clave de calidad de educación, que es el número de profesores, de alumnos por profesor, datos últimos de Eurostat: Alemania 15,1 alumnos por profesor, Francia 14,9, Gran Bretaña 16,1, España 10,1. Estos datos demuestran que el problema en estos momentos principal de nuestro sistema educativo no son los recursos. Damos mucha formación a los profesores en aulas lejos de los centros, pero no para estos alumnos concretos en este centro concreto. La selección de directivos hay que darle un giro en la línea de la que decía Eugenio Nassarre. Debe haber una autonomía real. Durante mi experiencia de 8 años en las 2 legislaturas anteriores, me permite trasladarles a ustedes que tenemos ahí un documento de una carrera docente con 6 grados que se ha encasillado porque el modo de progresar en la carrera docente era la evaluación externa, y esa evaluación externa del profesorado no existe. Es decir, tenemos casi 600.000 profesores que nadie evalúa. Los que continuamente están evaluando a los alumnos, nadie les evalúa, y eso es gravísimo para cualquier organización de recursos humanos. Recursos y evaluación de resultados, efectivamente, bueno, cifras oficiales. Me parece que no voy a añadir nada a lo que ha dicho Eugenio, pero el gasto educativo total, gasto del conjunto de las administraciones públicas, ha aumentado en España 3 décimas, del 4,3 al 4,6, con respecto al Producto Interior Bruto a lo largo de los 8 años, 2000 a 2008, incremento similar de la OCDE y la Unión Europea. Y en gasto por alumno, España gasta un 29% en instituciones educativas por alumno con relación al PIB por habitante. Se sitúa 2 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE y 3 puntos por encima de la OE. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Pues falta, una vez más, al conjunto del sistema educativo, una evaluación seria de la utilización de los recursos. Tenemos un sistema educativo en el que el profesorado no es evaluado, y es la clave de la calidad. Ningún sistema educativo tiene más calidad que la de su profesorado, y tenemos una ingente cantidad de recursos cuya eficiencia no se evalúa externamente. Por lo tanto, cualquier evaluación externa en este sentido, para mí, será bienvenida. Don Juan López Martínez es inspector central de educación. Sí. Y entonces, ¿qué se ejerce? ¿Qué hace un inspector central que no puede? Bueno, la inspección ha sido transferida a las administraciones educativas. Al Ministerio de Educación solo le queda la supervisión de los centros en el exterior y de los programas de cooperación internacional. Adelante.
Bueno, yo rapidísimamente, con relación a la intervención del profesor Mariano Fernández Enguita, estoy prácticamente de acuerdo en todo. Solo hay dos cosas en las que matizaría algo, y es en la que hace referencia al posible existencia de una brecha digital entre la escuela y el hogar. A mí se me ocurre que si lo hacen en casa, ¿qué necesidad hay de que lo hagan en la escuela? Si ya estoy seguro que los chicos, los alumnos, saben más respecto a las redes sociales, el manejo de los recursos, etcétera, que los profesores, eso es verdad. Entonces no veo qué necesidad hay de que eso sea tema de estudio en la escuela. Y si nos referimos a la utilización de medios para mejorar la productividad del profesor, es dudoso que realmente las nuevas tecnologías, digo, porque hay estudios que demuestran que no es un factor que mejore la productividad de los profesores. Por tanto, creo que eso no es un problema. Y igual me ocurre con el punto 4, de los 3 grandes factores que menciona, el que me preocupa es el cuarto, que creo que no es realmente un factor el que menciona la repetición. Creo que realmente no es una causa, sino que es un síntoma. Y realmente la repetición es algo que pasa, pero no explica, creo yo, el fracaso escolar, sino, en fin, simplemente eso. El resto, digo, por poner bien claro, el resto absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. En principio estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico. O sea, me parece que el diagnóstico es adecuado. Lo que yo creo que todo lo que hay debajo de esta pregunta es lo que a los economistas les gusta mucho, que es el asunto de los incentivos, ¿no? ¿Cómo logramos optimizar un sistema de incentivos valiosos que no se conviertan en café para todos, que es lo que pasa con los incentivos cuando los hace la burocracia? Y me gustaría pensar un poco en ese tema, es decir, ¿por qué cuando los incentivos se generan desde un sistema burocrático terminan convirtiéndose, aunque tengan buenísimas intenciones, como decía Eugenio Nassarre o como dice el profesor Enguita, terminan convirtiéndose en café para todos? ¿Por qué? Y es que es muy importante que analicemos eso, porque si no podemos pensar, no, seguro que si yo diseño los incentivos los diseño bien. Yo creo que es imposible desde un sistema burocrático, por definición, diseñar bien los incentivos. Porque los sistemas burocráticos están formados por cadenas humanas que no tienen realmente incentivos serios para enfrentarse al que tienen debajo. Tienen incentivos para que las aguas estén tranquilas. Porque los sistemas que funcionan con incentivos, yo creo, lamentablemente, o no, son los de mercado. Yo son los únicos que conozco donde los incentivos funcionan, porque los otros sistemas burocráticos utilizan incentivos, todos hacen, pero todos acaban pervirtiéndose por definición. O sea, es una cosa que está estructuralmente inscrita en cualquier sistema burocrático. Entonces, creo que entrar mucho en el asunto de los incentivos y del diseño, creo que no tiene en cuenta la realidad estructural de lo que significa un sistema burocrático. Por lo demás, estoy muy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho tanto el profesor Fernández Enguita como el profesor Julio Carabaña. Es cierto que hay una cosa que es muy curiosa en el sistema español, que quizás muchos no lo conocen y que es importante que recalquemos, y es que cuando se miden por competencias, es decir, lo que la gente sabe hacer, resulta que sabemos hacer, o nuestros estudiantes saben hacer cosas muy parecidas a lo que saben hacer los estudiantes franceses o los belgas o los de otros países. No hay una diferencia sustancialmente grande. Pero, en cambio, cuando miramos las tasas de fracaso escolar, quizás no con pues vemos que hay diferencias abismales. Y eso tiene que ver con qué es lo que están midiendo los profesores. Quizás lo que miden los profesores no es lo mismo que lo que mide las pruebas que evalúan competencias. Y entonces ese es un problema. Nunca he entendido eso de las competencias. Debe ser un idioma extraño. No, es que PISA lo que hace es simplemente saber cómo se resuelven problemas, nada más. O sea, ¿cómo se resuelven problemas? ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas de matemáticas? ¿Los resuelven bien o mal? Esas son las competencias. ¿Saber resolver un problema lingüístico, un problema matemático, un problema científico? Eso no tiene otra historia, no hay más. Eugenio. No. Una observación en relación con lo que ha dicho el profesor Reyero sobre los incentivos y la dificultad. Vamos a ver, que es la siguiente. La ventaja que ahora tiene la OCDE es que nos da muchos datos, nos proporciona muchos datos sobre los distintos países. Y en relación con el profesorado hay un dato en el que nosotros somos una anomalía, y es que las retribuciones del profesorado en España prácticamente son idénticas el primer año en el que se ingresa y el último en el que se va, frente a una situación, diríamos, que es la muy generalizada, en el cual el profesor de entrada gana una cantidad y el profesor de salida aumenta muy sustancialmente. Y eso hace que en nuestro sistema, por ejemplo, la media
de la retribución del profesor español supera la media de la Unión Europea, curiosamente, fundamentalmente porque al principio es muy elevada. Y eso, para concluir esta observación, hace que en este momento de la crisis se ha producido una especie de novedad curiosísima, y es que por primera vez, yo creo, en la historia de España, en la historia económica de España, a un joven que acaba de terminar su carrera y que ingresa en el mercado del trabajo, la profesión en que al comienzo de su carrera va a tener mayores retribuciones es la enseñanza. Porque no hay ninguna organización en estos momentos económica, de las organizaciones empresariales, etcétera, que está dando, todos sabemos ya, menos de 1.000 euros al mes. Un profesor de la enseñanza pública empieza, si saca sus oposiciones o su concurso, ganando el doble que en el conjunto del mercado. Es una cosa que también tenemos que reflexionar. Estando de acuerdo con Julio, que creo que estaba más de acuerdo con lo que decía conmigo, es verdad que se acabó con un 15% de fracaso en la LG, pero también es verdad que llegó al 31%. Es decir, que hay una especie de síndrome general, ¿no? Y creo que podemos pensar lo que queramos de la autonomía, pero si comparamos un profesor con otro, todos vemos que pueden ser muy distintos. Si comparamos 30 profesores con otros 30, son prácticamente iguales. Y si son dos institutos, 100 frente a 100 son idénticos, ¿no? Y sin embargo, algunos lo hacen muy bien y otros lo hacen muy mal, en circunstancias similares. Y a veces los vemos, yo he tenido la oportunidad de ver eso y de estudiar un poquito más en detalle, porque a veces, por ejemplo, en una ciudad donde hay dos centros, uno sube como la espuma y el otro cae en picadillo. Estoy hablando de centros públicos en las mismas condiciones, donde lo que varía, por tanto, es cómo lo hace el centro. Sí es importante cómo lo haga el centro y, por lo tanto, la autonomía que tenga, ¿no? Carrera docente, incentivos, etcétera. Yo incluso me gustaría que dejáramos de hablar de estatuto del profesorado y de carrera docente. Y que habláramos de eso, pero al mismo tiempo que hablamos de políticas de personal o políticas de recursos humanos. Es decir, aquí el objetivo es la educación. Y el profesorado es el medio, es verdad que es un medio vivo, con derechos, etcétera, pero al fin y al cabo es el instrumento del que nos servimos para eso, ¿no? Porque estatuto quiere decir básicamente, tal como lo entendemos vulgarmente, que de dónde no me pueden mover. Y carrera quiere decir cómo voy a seguir ascendiendo, nunca descendiendo, ¿no? Entonces, bien, ojalá sea así, pero creo que deberíamos incluso cambiar un poco la terminología en ese aspecto. Y puestos a ver la posibilidad de que una profesión evolucione, el mejor caso lo tenemos en España. Si a algo se parece hoy la carrera docente es a la carrera militar de hace 40 años. Y sin embargo, el ejército se ha rejuvenecido, se ha meritocratizado, se puede llegar a ser general joven. Es una organización que funciona razonablemente bien y, sin embargo, la carrera docente ha evolucionado en otro sentido, ¿no? En el sentido opuesto. ¿Por qué terminamos siempre en el café para todos? Porque un conflicto con el profesorado es muy costoso. Y yo creo que en la mitad de los conflictos el profesorado tiene razón, pero un conflicto con el profesorado es muy costoso. El primer ministro que cae siempre es el de Educación, en España y en otros muchos sitios. En España fue Maravall, fue Aguirre, luego vienen los moderados, negociadores, los Solana, Rubalcaba, los Rajoy, etcétera. El primer ministro es el que cae, sobre todo si se pone un poquito ideológico y se enfrenta con él, es el que cae, ¿no? Y suele pasar, en Francia es también así normalmente, en Portugal es también así, Inglaterra menos, etcétera, ¿no? Es una carrera plana, efectivamente, y en España es más plana. En todo el mundo es plana. En todo el mundo es una carrera en la que hay poco recorrido entre el principio y el final, y eso se acepta como un programa universal, pero aquí es mucho más plana que en cualquier otro sitio, ¿no? Ahora bien, yo cuando hablo de incentivos, y creo que son necesarios, yo pienso más en reconocimiento que en los incentivos económicos típicos. Yo creo que el tipo de profesión que es la de docente, la forma en que está expuesta, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, creo que es más importante el reconocimiento. Yo creo que realmente que en términos económicos una razonable mejora por antigüedad, si no la has hecho mal, podría funcionar. Sin embargo, creo que es necesario el reconocimiento. No puede ser que dé igual hacerlo bien que hacerlo mal, o que incluso esté peor visto hacerlo bien que hacerlo mal. Y solo una observación sobre lo que ha dicho mi compañero Gaviria sobre la brecha. Vamos a ver. El problema es que el riesgo de brecha existe. El problema más gordo es que los alumnos, los jóvenes y los niños están aprendiendo ya de otro modo. Hoy ya se aprende de otro modo. Y en cambio la institución no les acompaña. Antes el único sitio para aprender era este.
Por lo tanto, aquí definíamos cómo se aprendía. Y nosotros éramos quienes decíamos lo que había que aprender, cómo la ventana al mundo, etcétera, ¿no? Ahora ellos tienen todo eso, aprenden de otro modo, han probado otras cosas y la institución no acompaña. Y eso está creando un rechazo creciente. Y un rechazo creciente que no es ya el de los alumnos que no tenían futuro en la escuela, sino el de muchos que lo tienen. Cada vez más tenemos problemas, por ejemplo, con los alumnos de altas capacidades intelectuales porque no les interesa lo que están aprendiendo allí y cómo lo están aprendiendo. Pero además, a eso hay que añadir que la brecha digital, hombre, no es la hecatombe que se pensó, porque estas tecnologías se difunden mucho más rápidamente, pero existe. Y es muy importante qué ordenador puedes comprar, no comprar, qué acceso tienes o no tienes a los 10 años, a los 15. Entonces, esa brecha las escuelas podrían cerrarla o podrían reducirla al mínimo porque están muy bien equipadas. Están muy bien equipadas. Las escuelas españolas comparativamente están bien equipadas y en conjunto están mejor equipadas todavía que los hogares. Pero si no se usa, no cierras nada. Al contrario, digamos, los que están bien en casa siguen estando bien en la escuela y los que están mal allí están peor aquí. Entonces lo que hacemos es no arreglarlo e incluso agravarlo. David Reyero nos va a hablar del segundo bloque y voy a leer las preguntas que aquí hay. Valore el nivel de eficiencia dinámica del sistema educativo